Vamos a iniciar el estudio de la mecánica de fluido, comenzando por la estática de fluido, o sea, los fluidos en reposo. Los elementos que vamos a dar sobre los fluidos son importantes por cuanto nos logran describir, explicar las situaciones de muchos fenómenos relacionados con la ciencia y la tecnología. Y estos fenómenos están presentes en nuestra vida cotidiana y el mundo laboral. Desde cómo entender los 32 PSI que están en la llanta hasta nosotros podernos explicar el sistema de freno, ¿verdad? Y entonces, incluso las fuerzas poderosas que mueven las palas mecánicas en las motoniveladoras, pues tienen que su explicación con la mecánica de fluidos. Incluso en los deportes recreativos y también en los laborales, según los pescadores de los acopios de langostas, tanto en el Pacífico como en la costa atlántica, pues tienen que ver mucho sobre los problemas derivados de la mecánica de fluidos. Y así podemos pasar bastante tiempo enumerando muchos fenómenos. Entonces comenzamos a nuestro estudio de los elementos de la mecánica de fluidos. Se les recuerda que estos son base para entrarle a la lectura, una dinámica que se les aconseja, no solamente en este momento, es que comparen lo que se habla, lo que logran leer de las bases de lectura, constátenla en la lectura, si son parecidas, si son diferentes, ¿verdad? Si son iguales, bueno, y qué son los detalles que les ofrece el libro, además de estos resúmenes que se les ofrecen en las bases de lectura. Entonces aquí enumeramos el orden que se va a narrar esta pequeña reseña. Comenzaremos con los conceptos básicos de la mecánica de fluido. Luego la ecuación, lo que llamamos la ecuación fundamental de la estática de fluido. Bueno, y en este caso, de ahí se deriva un sistema muy importante que es la variación de la presión con la profundidad. En otros cursos pues se verá qué es lo que pasa con la parte contraria, que es la variación de la presión con la altura. Pero en este caso nos quedaremos con esta parte, lo que exige el programa de estudio para la física general 1. Después de la ecuación fundamental y la variación de la presión con la profundidad, que son unas demostraciones que tienen que ver en base al principio de isotropía, vamos a establecer la nomenclatura y cómo vamos a abordar dos partes importantes que son el principio de Arquímedes y el principio de Pascal. Y bueno, entonces la parte que vamos a estudiar de la mecánica de fluidos tendrá sus cualidades, ¿verdad? Porque estamos comenzando con los elementos, no podemos ver todas las cualidades que tiene un fluido. Recordemos, fluido es un gas o un líquido. Y las cualidades que vamos a retomar de ellos en este estudio serán la incompresibilidad, es decir, que el fluido permanezca con su densidad constante, no importa la presión a que esté siendo sometido, no importa la situación, ¿verdad? Y derivado de eso, pues tenemos que su densidad es constante. Su densidad es constante y vamos a retomar como modelo físico el continuum, el modelo continuum. El modelo continuum significa que no vamos a considerar que el fluido está formado por
cantidades discretas como son las moléculas. Tal y cual lo usaban los romanos, es decir, vamos a tener una visión macroscópica del fluido que nos va a servir para establecer las causas y los efectos de muchos fenómenos a través de ese modelo. Un concepto importante es el de densidad, que es la relación entre la masa y el volumen. La ponemos aquí en forma diferencial. La densidad ρ, que es la letra griega R minúscula, ρ igual a diferencial de masa sobre diferencial de volumen. ¿Por qué se utiliza esta manera de presentar la densidad? Porque la densidad no necesariamente tiene que venir de manera constante, como el agua potable. La densidad puede ser variable en una sustancia. Solo imaginemos un vaso de pinolillo. Un vaso de pinolillo es más denso en el fondo una vez que está sentado el pinolillo, o sea que el fluido está en reposo, y en la parte superior va a ser menos denso. Ahí está un caso sencillo de entender que una densidad puede ser variable. Si el caso de la densidad es constante, pues entonces vamos a utilizar los términos de masa y volumen sin el término diferencial. Entonces la densidad será masa sobre volumen. Las unidades serán correspondientes a kilogramos sobre metros cúbicos. Otro concepto que va relacionado es la densidad relativa, que se le llama relativa porque es respecto a la densidad del agua. La densidad del H2O la vamos a considerar en el sistema internacional 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, cualquier otra densidad, para ponerle en términos de densidad relativa, que se representa con una ρ', pues será dividiendo esa densidad sobre la densidad del agua. Ahí tienen un ejemplo. Y una densidad importante también que hay que recordarla, además de la del agua, es la densidad del mercurio, que va a ser utilizada en algunos ejercicios. Y ahí pueden comenzar a apreciarla y memorizarla. Usar la memoria no es ningún pecado, al contrario, es ejercitar la mente. Es lo que se le llama el conocimiento fáctico. Y bueno, hay que entrenar la memoria, hay que entrenarla. Es parte del desarrollo del conocimiento. Las cosas se hacen más rápido muchas veces si se tiene conciencia de algunos términos que están guardados en la memoria. El otro concepto al cual nos vamos a referir es la presión. La presión va a ser la relación de fuerza y el área en que está distribuida esa fuerza. Las unidades corresponderán a newton sobre metro cuadrado. Una situación muy importante que hay que recordar es el valor de la presión atmosférica, que es un valor promedio. No es el único que prevalece en todo el globo terráqueo, en todas las ciudades, en todos los lugares del mundo, sino es un valor promedio que considera que una atmósfera tiene su equivalente en 1.013 por 10 a la 5 pascal. La pascal es un término abreviado para los newtons sobre metro cuadrado. Y bueno, se les deja como tema ahí para que ustedes lo busquen, ¿verdad? Porque no solamente es recibir memorísticamente, hay que interactuar un poquito y buscar lo que es el peso específico también. Entonces, tienen ahí esas relaciones de presión sobre la presión. Y
Bueno, y entonces recuerden las unidades que eran respecto a lo de que era el esfuerzo, que son equivalentes. Fíjense bien, unidades de fuerza sobre unidades de área. Igual las que se utilizaban en los esfuerzos de tensión, los que se utilizaban en los esfuerzos cortantes, ¿verdad? Y entonces la presión es recordar el esfuerzo que se aplica en el módulo de comprensibilidad. Recuerden que el módulo de comprensibilidad nos daba un valor negativo, porque mayor presión, menor volumen. Pues este es el concepto de nuevo aquí retomado. La base de todo el edificio de la estática de fluidos descansa sobre el principio de isotropía. Cuando el fluido esté en reposo, fíjense bien, solo en el caso que esté en reposo, la suma de las fuerzas en todas direcciones da igual a 0. Sobre un punto, eso es lo importante, sobre un punto. En el caso que sea un punto del fluido, si está en reposo, entonces la suma de las fuerzas en todas direcciones sobre ese punto es 0 y por lo tanto también la de las presiones. Aunque en el punto, observen bien, en el punto no hay dimensiones, no hay dimensiones, pero esas fuerzas se equilibran en todas direcciones. Esto es importante si lo miran desde el punto de vista contrario, por la demostración del absurdo. ¿Qué pasaría si sobre el punto ya en una dirección las fuerzas no están en equilibrio? Pues ya el punto, o sea, las moléculas que están en esa singularidad, entre comillas, del punto, pues ya no van a estar en equilibrio. Van a estar moviéndose por lo menos, ¿va? Entonces tiene que estar en reposo el fluido para que se cumpla el principio de isotropía. En el caso de la ecuación fundamental de la dinámica de rotación, la demostración parte siempre de considerar un fluido en reposo. Ahí tenemos representado un elemento de volumen de un fluido de reposo. En otras palabras, esto significa que tomamos una muestra elemental, o sea, muy pequeña de ese fluido, y también esa muestra, igual que todo el fluido, esté en reposo. O sea, que si el fluido está en reposo, las fuerzas que actúan sobre ese elemento de fluido va a ser 0, es decir, van a estar en equilibrio. Nótese que ya no estamos hablando del punto anterior, ahora ya es un elemento de volumen. Entonces ese elemento de volumen tiene un área de la base por una altura, pero esa área, ¿verdad? Como es un elemento, o sea, algo pequeño, entonces le denotamos su área y su altura diferencial de Y. Por eso se le pone área de la base por la altura de Y, va a ser el diferencial de volumen. Si recordamos, un volumen se puede encontrar multiplicando el área por la altura. En este caso será el diferencial de volumen, va a ser igual al área de la base por dy, donde dy es la altura. Entonces recordamos también la función de la densidad cuando es variable, pero en este caso para encontrar un valor para un diferencial de masa que vamos a necesitar en esta demostración. Entonces la densidad decíamos que era el diferencial de masa sobre el diferencial de volumen. Si despejamos el diferencial de masa, vamos a tener la densidad por el diferencial de volumen. ¿Y para qué queremos esto? Bueno, dado que el elemento de volumen está en reposo, observemos qué pasa
con el equilibrio de la fuerza en Y en ese elemento de volumen. Entonces, para que esté en equilibrio en Y, representamos ahí una fuerza de abajo hacia arriba. Y recordemos que en este caso la fuerza va a ser igual a la densidad, por el área. Bueno, eso es de abajo hacia arriba, está señalado el vector en la parte inferior del elemento de volumen. En la parte superior del elemento de volumen, pues consideramos que va a haber una variación de presión, de la presión. ¿Por qué va a haber una variación de la presión? Porque si la presión fuera igual, y ese elemento de volumen tiene un peso, entonces va a haber un desequilibrio de fuerza y entonces ya el fluido ya no va a estar en reposo. Entonces esa fuerza de abajo hacia arriba, que es el P por A, esa fuerza de abajo hacia arriba, que es P por A, tiene que equilibrar a dos fuerzas que vienen de arriba hacia abajo. Una que sería el peso del elemento, que es muy pequeño, que va a ser diferencial de masa por G, que viene apuntando de arriba hacia abajo, y lo representamos ahí desde el centro del diferencial de volumen, y la fuerza que es originada por la presión que está sobre la parte superior del elemento de volumen. Como tiene que haber una diferencia para que el fluido continúe en reposo, entonces a esa fuerza la representamos así, entre paréntesis, la presión más una variación de la presión, un diferencial de P. Todo eso multiplicado por el área para obtener una cantidad de fuerza. Y entonces repito, esas dos fuerzas, las que van de arriba hacia abajo, que es el diferencial de peso más la presión y la pequeña variación de la presión, van de arriba hacia abajo, van a equilibrar a la fuerza que va de abajo hacia arriba. Y entonces nos establecemos la suma de fuerzas en Y. Y esa suma de fuerzas va a ser 0 porque el fluido está en reposo. Entonces la fuerza que va apuntando hacia arriba va positiva, por eso tenemos ahí presión por área positivo. Y las dos fuerzas que van apuntando hacia abajo van a ser negativas y ahí las tenemos planteadas. La fuerza de la presión más el cambio de la presión por el área y la fuerza debido al peso del elemento de fluido, esas dos van antecedidas por un signo menos. Entonces, recordando pues ahí la situación que tenemos ahí, el diferencial de masa, y sustituyendo en esa ecuación, entonces vamos a obtener la ecuación fundamental de la dinámica, de la estática de fluido, cuya conclusión es la siguiente, ahí la tenemos. dP, diferencial de presión respecto a Y, la Y, miren, observen que la Y va medida del fondo hacia arriba. Entonces, eso va a ser igual a una razón negativa, menos la densidad por G. Lo interesante es interpretar qué nos dice la función. Dice que el cambio de presión con la altura va a ser negativo y va a cambiar de manera constante. ¿Y cómo vamos a interpretar eso? Bueno, mayor presión, menos altura y viceversa. Mayor altura, menos presión.
Y entonces de ahí la interpretación de esa llamada ecuación fundamental de la estática de fluidos. Bueno, es importante reconocer cómo va a comportarse la presión conforme se baja a partir del nivel de fluido. Entonces, para ello vamos a utilizar la demostración teórica. Luego, en el experimento se puede hacer la comprobación experimental. Entonces, para comprobar la teoría, vamos a escoger dos puntos. Vamos a escoger un punto 1 abajo del nivel de fluido, debajo de la superficie. En ese caso, el fluido está abierto a la presión atmosférica. Y ahí, sobre ese nivel, donde está abierto a la presión atmosférica, en el nivel S, vamos a ubicar un segundo punto. Entonces, vamos a comparar la presión en el primer punto, abajo del nivel de líquido, y la presión en el nivel de líquido. Y eso abierto a la presión atmosférica. Entonces, para proceder a la demostración, vamos a partir de la ecuación fundamental de la estática de fluidos y separamos variables. Y entonces planteamos el diferencial de presión igual a menos ρ por G por dy. La densidad la vamos a considerar constante. Bueno, entonces ya separando las variables, vamos a comparar la presión en el punto 1 con la presión en el punto 2. Y ahí, si medimos la altura desde el fondo, tenemos la altura Y1 desde el fondo del fluido hasta el punto 1 y la altura Y2 desde el fondo del fluido hasta el punto 2. Y si restamos Y2 menos Y1, entonces tenemos H minúscula. Ahí la H minúscula es la que vamos a considerar la profundidad. Entonces vamos a proceder, ya una vez separadas las variables, como tenemos un diferencial de presión a un lado de la igualdad y un diferencial de Y al otro lado, pues establecemos un integral a ambos lados. En uno vamos a tener la presión desde el nivel 1 hasta el nivel 2. La presión en el nivel 1 va a ser una presión en un punto a una altura cualquiera Y. Ya, va a ser la presión en cualquier punto debajo del nivel de líquido. Pero Y2 está determinado porque es que va en la superficie del líquido. Entonces ahí Y2 está abierto a la presión atmosférica. Entonces la presión en Y2 va a ser igual a la presión atmosférica. La presión en el punto 2 es la misma presión atmosférica. Y la diferencial de presión, pues es una integral sencilla, ¿verdad? Y igual, eso es igual, sacamos de la integral los términos constantes que son el negativo, la densidad y la aceleración gravitacional. Va a quedar solamente integral de dy. Y resolviendo la integral de dy va a quedar y2 menos y1 y eso es igual a h. Finalmente tenemos la expresión, ya despejando la presión en cualquier punto debajo del nivel de líquido va a ser igual a la presión atmosférica más ρ por G por H. Ese término, recordemos, es la densidad del líquido, G la aceleración gravitacional y H la altura. Ese término, ρ G por H, se le conoce también con el nombre de la presión de la columna de líquido. Observen otra cosa, que esa presión no depende para nada del área en que se está tomando la muestra.
Solamente depende de H, depende de la altura, porque tanto Rho como G son constantes y la presión atmosférica es constante. Entonces, para que suba la presión, tiene que tomarse en cuenta nada más la altura, ¿verdad? Y de aquí se derivan dos principios importantes, que son el principio de Pascal y el principio de Arquímedes. Ustedes se fijan, a cada rato estoy con la situación de decir entonces, pues que todo va en consecuencia, se va razonando. Si pasa eso, entonces esto. Si pasa eso, entonces esto. Se va razonando, se va montando, va en secuencia. El conocimiento se va razonando y las cosas van en secuencia. Y así, yendo en secuencia, entonces procedemos a la demostración de los otros dos principios, o a lo mejor al enunciado, como salga más cómodo, pero ustedes pueden observar, miren a que todo viene ¿de dónde? Todo viene del principio de isotropía. Y a partir de ahí, ¿verdad?, se saca la ecuación fundamental de la estática de fluido. De a partir de ahí se saca la variación de presión con profundidad y con consecuencia vamos a tener el principio de Pascal y el principio de Arquímedes. Entonces, para poder entender el principio de Pascal y el principio de Arquímedes, pues tenemos que partir del principio de isotropía. Y recuerden que esto es, ¿verdad?, base para los ejercicios y el análisis de situaciones que pueden suceder incluso en el mundo laboral o en la vida cotidiana, donde a cada momento nos encontramos con problemas de fluido. El principio de Pascal tiene anécdotas muy interesantes en su origen y también muchas aplicaciones no muy útiles en la tecnología actual. Pero vamos a dedicarnos en este momento al núcleo, que sería la introducción para poder conocer de qué se trata este principio, siempre fundamentándonos en los principios de hidrostática. El principio de Pascal se puede entender de la siguiente manera: si sobre un fluido aumenta la presión en uno de su área, en un área cualquiera, de cualquier tamaño, la presión va a aumentar de manera proporcional en todo el volumen del fluido. Entonces, y esto lo podemos entender con la siguiente figura: se aumenta la presión es la relación entre fuerza y área, aunque sea una fuerza pequeña sobre un área pequeña, esto va a generar la misma cantidad de presión en todo el volumen del fluido, de tal manera que podemos obtener una ganancia mecánica. Así, de esa manera, aunque haya un chofer de camión que pese 90 libras, y vaya bajando con el camión lleno de piedra cantera por la cuesta del Plomo, con solo pisar el pedal del freno, él puede tener todo el camión en la bajada de la cuesta del Plomo, con solo mover su pie sobre el pedal. Es decir, hay una demostración de la ganancia mecánica que hay utilizando el principio de Pascal. Aquí en esto se le recomienda también un video ahí en la sección de Paramentes Curiosas sobre el sistema de freno, que puede ser interesante para muchos. Y también se le recomienda dos videos de Proyecto G, donde se presentan varios experimentos relacionados con la presión. El principio de Arquímedes es algo muy conocido, pero generalmente se le ofrece a los estudiantes
una formulita. Y se le llama también fuerza boyante o fuerza de empuje. Pero si queremos conocer bien el fenómeno, tenemos que entenderlo, de por qué se da esa fuerza boyante. Y es ahí que se demuestra la gran genialidad del señor Arquímedes, que hace mucho tiempo, cuando no había todo el desarrollo tecnológico que tenemos actualmente, él intuyó el principio del Arquímedes. Ahí hay una anécdota también muy interesante sobre el origen, que la pueden buscar en los textos. Entonces, en este caso, vamos a distinguir un sistema de densidad diferente al fluido en que está sumergido. Y ahí lo representamos sumergido, ¿tá?, con su altura h, ¿tá? El área es circular, ¿tá? Entonces el volumen será el área de la base por la altura h mayúscula. La parte superior de este sistema considerado es h minúscula 1 y la otra, la parte inferior, está a la profundidad h minúscula 2. Entonces vamos a aplicar para la demostración la variación de la presión con la profundidad, que nos va a indicar, como podemos apreciar ahí el desarrollo, la fuerza sobre la parte superior será multiplicar la presión en la parte superior por el área. Y de igual manera, la fuerza que va de abajo hacia arriba en la parte inferior se encontrará su módulo multiplicando la presión en la parte inferior por el área. Las áreas son similares. Y la presión, dado el principio de isotropía, ¿verdad?, la presión en la parte superior va de arriba hacia abajo y la presión en la parte inferior de abajo hacia arriba. ¿Cuál va a ser mayor? Bueno, según la variación de la presión con la profundidad, donde haya más presión, que será la parte inferior. Por eso se pone ahí, la fuerza en la parte inferior es mayor que la fuerza en la parte superior. Desarrollamos ahí la ecuacioncita de la variación de la presión con la profundidad. La diferencia entre ellas, como está abierto el sistema, la presión atmosférica será las profundidades H1 y H2. Entonces, como consideramos que la fuerza en la parte inferior es mayor que la fuerza en la parte superior, restamos los módulos de las dos fuerzas, ¿no? Y desarrollando la resta, nos va a quedar una cantidad ahí en la cual vamos a distinguir que prevalece la fuerza en la parte inferior. Es decir, si prevalece la fuerza en la parte inferior, la fuerza resultante de la diferencia de presión en la parte superior y la parte inferior va a ser hacia arriba, porque si son vectores opuestos va a prevalecer la dirección del vector que tiene mayor módulo, y en este caso es la fuerza en la parte inferior, porque ahí hay más presión. Entonces esa fuerza resulta de la diferencia entre la fuerza en la parte inferior y la fuerza en la parte superior. Por eso se le llama fuerza de empuje, también fuerza boyante, ¿verdad? Y es la que caracteriza lo que se conoce en los textos como principio de Arquímedes. Entonces esa fuerza de empuje va a depender de la densidad de líquido en la que está sumergido el sistema.
¿verdad? Va a depender de la aceleración gravitacional y del volumen sumergido. ¿Ah? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta para aplicar el principio de Arquímedes y calcular cuánto es esa fuerza de empuje. Y a partir de ahí se discierne si el sistema se va a hundir, si el sistema va a flotar, cuánto de su volumen va a flotar, etcétera, dependiendo de esos valores con los cuales se obtiene la fuerza. Para hacer los cálculos con el principio de Arquímedes, en la mayoría de los ejercicios, pues se va a tener que aplicar un sistema de fuerza. Bueno, otra cosa que hay que advertir, en el caso de este sistema no tomamos en cuenta el peso del sistema. Nos estamos concentrando en la diferencia entre la fuerza en la parte superior y la fuerza en la parte inferior, porque de ahí surge esa fuerza boyante o fuerza de empuje que va dirigida hacia arriba.